Mi nombre es Lauren Cassidy, y nunca pedí ser madre. Pero me convertí en una el día en que mi hermana dejó a su hijo enfermo en mi sofá para siempre. Años después, cuando ella intentó volver a su vida por la gloria, le entregué las llaves de su coche nuevo y le dije, dáselas a la mujer que te crió. Él pasó junto a ella sin una mirada, y ella se desmoronó allí mismo en el porche. Dime desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez has tenido que limpiar el desorden de otra persona y luego te dijeron que no perteneces a la historia? Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Era un miércoles. Gris de Seattle, frío hasta los huesos y húmedo de esa manera que empapa tu estado de ánimo por completo. Estaba recalentando la sopa sobrante cuando sonó el timbre de nuevo. Ya ni siquiera me inmutaba. Sabía que era ella. Le abrí sin decir una palabra. Un momento después, la puerta del apartamento se abrió de golpe, y allí estaba, Vanessa, mi hermana menor. Estaba equilibrando un bolso demasiado pequeño para llevar algo útil y arrastraba detrás de ella una maleta con ruedas que ni siquiera estaba cerrada con cremallera. Encima, con los brazos flácidos, estaba Danny, su hijo de 10 años, mi sobrino. Sus labios ya se veían pálidos. Llegas temprano, murmuré, mirando el reloj. Te dije que tenía una llamada hasta las 7. Me voy a encontrar con alguien, dijo, pasando a mi lado como una ráfaga, ya a medio camino del sofá. Es solo por esta noche. Apagué la estufa. Dijiste eso el lunes, el domingo y el jueves pasado. Ni siquiera pestañeó. Tiene sus medicamentos. El nebulizador está en la maleta. ¿Sabes qué hacer? Danny no dijo nada. Simplemente se arrastró hacia el sofá como un fantasma y se acurrucó, sibilando suavemente. El sonido me atravesó. Vanessa, no. No, esta vez no, dije, plantándome entre ella y la puerta. No puedes seguir haciendo esto. Está enfermo. No puedes simplemente. Ella puso los ojos en blanco y me dedicó una sonrisa tensa, la que siempre usaba cuando le recordaba la vida real. Necesito un descanso. He estado haciendo esto sola, Lauren, durante años. Tú no lo entenderías. Oh, ¿quieres decir los descansos entre Cancún, Miami, y cualquier retiro de yoga que finjas que es crecimiento espiritual? Su mirada se dirigió a la mía, aguda y defensiva. Voy en serio, continué, más fuerte ahora, con la voz áspera. No estás siendo una madre. Solo estás huyendo. Ella se burló y agarró sus llaves. Lo que sea. Siempre has estado celosa. No tienes hijos, así que ahora puedes jugar a la mamá. Disfrútalo. Luego cerró la puerta de golpe tras ella. El silencio se precipitó, interrumpido solo por el suave zumbido del nebulizador y el sonido áspero de la respiración de Danny. Me acerqué y me agaché junto a él. Sus ojos estaban vidriosos, medio cerrados, con los brazos alrededor de su pecho. ¿Estás bien, cariño? Susurré. Me dio un pequeño asentimiento. Me senté en el suelo a su lado, con la espalda contra el sofá, la luz parpadeante del viejo televisor proyectando sombras por la habitación. Mi mano se extendió instintivamente para comprobar el temporizador de la máquina. Faltaban 12 minutos. Exhalé. Esta no era la primera vez que lo dejaba enfermo. Pero algo en esta noche se sentía más pesado. ¿Final? Hizo una mueca al toser, y le agarré la mano, mi pulgar rozando su muñeca. Esto no está bien, murmuré. No solo para mí, sino para el universo. Cualquier versión de Dios que estuviera escuchando. No se supone que sea así. Porque ningún niño debería ver a su madre salir por la puerta sin mirar atrás. Y ninguna mujer debería quedarse sosteniendo los pedazos como si fueran suyos para empezar. Pero no tenía tiempo para desmoronarme. La máquina emitió un pitido. El pecho de Danny seguía subiendo y bajando como una marea que tenía que mantener firme. Así que me senté a su lado, con la sopa intacta, mi corazón reescribiendo ya su propósito. Mañana, la volvería a llamar. Mañana, intentaría hacerla entender. Pero esta noche, yo era la única que se quedaba. A la noche siguiente, éramos solo nosotros dos otra vez.
Las luces del apartamento zumbaban débilmente en lo alto mientras me movía por la estrecha cocina, dejando 2 platos desconchados de sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate. Comida reconfortante clásica, lo único que podía cocinar sin quemar. El olor llenó el espacio, cálido y nostálgico, pero Dani solo picoteaba los bordes como si fuera una tarea. Todavía estaba pálido. Sus rizos oscuros se pegaban a su frente en mechones húmedos. Su pequeño pecho no se agitaba tanto, pero las sombras bajo sus ojos no habían cedido. No tienes que terminarlo todo, dije suavemente, sacando la silla frente a él. Solo inténtalo. Él asintió sin levantar la vista. El silencio se extendió lo suficiente como para que el reloj de pared que hacía tic-tac encima de la nevera se convirtiera en un metrónomo, llenando cada espacio que su madre debería haber ocupado. Lo observé, realmente lo observé. No estaba inquieto ni se quejaba como la mayoría de los niños de 10 años. No estaba revisando un teléfono ni pidiendo encender el televisor. Simplemente se sentó allí como un niño que se había acostumbrado mucho a ser invisible. Entonces, hice la pregunta que había estado presionando mi pecho desde anoche. ¿La extrañas? Dani no reaccionó al principio. Luego, sus hombros se encogieron en el más leve de los gestos. Ella realmente no me habla a menos que esté enojada. No sabía qué esperaba. Un sí tal vez, o una pequeña confesión llorosa sobre cuánto lo amaba, pero ese susurro tranquilo y natural me cortó más profundamente que cualquier otra cosa. Buscó su cuchara pero falló el mango, con los dedos temblando. Extendí la mano instintivamente y cubrí su pequeña mano con la mía. Su piel estaba cálida, frágil, como la de alguien que había estado sobreviviendo demasiado tiempo sin que nadie se diera cuenta. Sabes que no es tu culpa, ¿verdad? Dije, mi voz rota. Nada de esto lo es. Él no respondió. Solo miró fijamente el cuenco como si las palabras no pudieran aterrizar, como si no estuviera seguro de qué hacer con la bondad. Apreté mi agarre suavemente. Dani, estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Finalmente levantó la vista. Sus ojos, grandes, marrones y agotados, parpadearon con algo que no podía nombrar. Todavía no era confianza, pero tal vez el comienzo de ella. Nos sentamos así, de la mano al otro lado de una mesa manchada, la sopa enfriándose entre nosotros. No apresuré el silencio. Dejé que nos sostuviera a ambos. Cuanto más lo observaba, más veía. La forma en que se encogió cuando mi teléfono sonó antes. La forma en que no preguntó cuándo volvería su madre. La forma en que se disculpaba después de cada pequeña tos como si temiera ser una carga. Y me di cuenta de que esto no era temporal. No de verdad. Ella podría volver por una noche o una semana, tal vez incluso sonreír y actuar como si le importara si el estado de ánimo lo requería, pero no se quedaría. Ya se había ido de todas las maneras que importaban. Me levanté para calentar su sopa. Trató de protestar, pero le hice un gesto para que se callara y deslicé el cuenco en el microondas. Mientras la máquina zumbaba, me quedé junto al fregadero, agarrando el borde del mostrador. Este chico era mío ahora. No por sangre, no legalmente, sino por algún hilo invisible que se había envuelto alrededor de ambos cuando Vanessa cerró esa puerta tras ella. No podía arreglarlo todo. No podía fortalecer sus pulmones de la noche a la mañana o borrar los años de decepción de sus ojos. Pero podía presentarme todos los días. Podía ser la persona que se quedara. El microondas emitió un pitido. Llevé el cuenco caliente de vuelta y me senté de nuevo. Dani levantó la vista, confundido. Pensé que no querías que lo desperdiciara, dijo. Sonreí, empujándole la sopa. Dije, intenta, no, ríndete, punto. Volvió a mojar la cuchara más despacio esta vez, y me senté allí mirándolo comer, algo se asentó dentro de mí. No rabia, no desesperación, solo resolución. El tipo tranquilo y firme que no grita pero lo cambia todo de todos modos. Este chico tendría un hogar. Tendría paz. Nunca más se preguntaría si alguien lo recogería o lo dejaría, dependiendo de su estado de ánimo. Nunca más se sentiría invisible en una casa llena de gente. Era mío ahora.
Eran poco después de la medianoche cuando el suave zumbido del nebulizador finalmente se apagó. Dani se había dormido horas antes, acurrucado en el nido de almohadas del sofá-cama del salón. Su oso de peluche agarrado con fuerza bajo un brazo. La pobre cosa había visto días mejores. Su oreja izquierda apenas colgaba, y alguien había cosido su vientre con hilo azul que no coincidía, pero nunca se separaba de su lado. Estaba descalza en la cocina, mirando mi teléfono como si pudiera comportarse de manera diferente esta vez. Que tal vez esta vez respondería. Que tal vez esta vez estaría sobria, presente, maternal. Respiré hondo y marqué. El timbre se sintió interminable, resonando contra el zumbido de la nevera y el tic-tac del reloj de la estufa. Luego, finalmente, una risita. Música de fondo. Olas. Hola. La voz de Vanessa flotó, brillante y resbaladiza como un anuncio borracho de protector solar. Lauren. ¿Dónde estás? Pregunté, incapaz de evitar el filo en mi voz. Oh, llamaste, canturreó ella. Justo le estaba diciendo a Eric, apuesto a que mi hermana está siendo dramática de nuevo, punto. Vanessa, ven a buscar a tu hijo. Está enfermo, y ya no voy a hacer esto sola. No puedes simplemente dejarlo como si fuera un paquete y desaparecer por días. Ella se rió. Se rió. Una risita aguda y despreocupada que no encajaba en esta conversación. Estoy en Salom, cariño, dijo como si debiera estar celosa. Es precioso. ¿La luna aquí? ¿Irreal? Eric nos reservó este lugar con una piscina profunda. Deberías intentar salir. Estás muy tensa. Mi boca se secó. Ella suspiró como si la estuviera agotando. No seas tan dramática. Está contigo. Está bien. Siempre eres tan buena con él. Honestamente, Lauren, solo admítelo. Te encanta jugar a la casita. Agarré el borde del fregadero de la cocina, con los nudillos blancos. Tú eres su madre. No, cariño, dijo, su voz de repente baja y sensual como si estuviera haciendo algún tipo de broma retorcida. Tú lo eres ahora. Entonces la línea se cortó. Así como así. Me quedé mirando el teléfono, sus palabras resonando en mi cráneo. Tú lo eres ahora. Una risa se acumuló en mi garganta, amarga e involuntaria. Se quedó a mitad de camino y se quebró en un sollozo antes de que pudiera detenerlo. Me deslicé hasta el frío suelo de baldosas, con la espalda contra el gabinete, y dejé caer el teléfono a mi lado. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Minutos, tal vez. El tiempo suficiente para que la casa se asentara a mi alrededor, para que la nevera se encendiera, para que el silencio presionara por todos lados. Me dolía el pecho por contenerlo todo durante demasiado tiempo. Presioné los talones de mis palmas contra mis ojos como si eso pudiera empujar las lágrimas hacia atrás, pero fue inútil. Lloré en voz baja, desesperadamente por Dani, por mí misma, por la versión de mi hermana en la que solía creer, por el tipo de familia que solía imaginar que podríamos ser. Lloré porque estaba cansada y asustada, y porque no sabía qué hacer a continuación, y porque en el fondo, ya sabía que esto ya no era temporal. Vanessa no iba a volver, no de ninguna manera que contara. Pensé en los pequeños hombros de Dani encorvados sobre su sopa. Su voz tranquila. Ella realmente no me habla a menos que esté enojada. Era un niño, de 10 años, y la única persona en la que debería haber podido confiar acababa de entregarlo como equipaje perdido y se había ido a tomar cócteles a un país diferente. Esto no era un favor. Esto no era cuidar niños. Esto era abandono. Y ahora yo era todo lo que tenía. Doblé mis rodillas hacia mi pecho y dejé caer mi cabeza hacia adelante, el suelo frío contra mis brazos. Lo peor, ya ni siquiera podía estar enojada con ella porque eso significaría esperar algo. Y finalmente había dejado de esperar algo de Vanessa. Lloré hasta que las lágrimas se secaron y la pesadez en mi pecho dio paso a algo más frío, más agudo, más tranquilo. Resolución, tal vez. Porque no podía desmoronarme. No cuando había un niño dormido en la habitación de al lado que todavía necesitaba que alguien apareciera por la mañana para calentar su sopa, para revisar sus medicamentos, para
para preguntarle cómo le había ido el día y preocuparse por la respuesta. Me levanté lentamente, secándome la cara con el borde de mi manga. Esta no era la vida que planeé, pero era la que me habían dado, y que me condenaran si lo decepcionaba ahora. El sol se abrió paso a través de las nubes de Seattle en rayos suaves e inclinados, deslizándose entre las persianas y dibujando líneas a través del suelo de madera. La mañana llegó lentamente, como si no estuviera segura de ser bienvenida. En realidad no había dormido, solo había entrado y salido en el sofá. La manta retorcida alrededor de mis piernas, mi mente desgastada por demasiada claridad a la vez. Dani se movió primero. Escuché el sonido de los cojines del sofá moviéndose, una pequeña tos, luego una inhalación brusca mientras se estiraba y parpadeaba hacia la luz. Me senté, con los ojos legañosos. «Hola, chico», susurré. «¿Cómo te sientes?» Se frotó los ojos con el talón de la mano y luego me miró. «Mejor, creo». Él sonrió. «¿Puedo tomar tostadas?» Eso fue todo. Sin preguntas sobre su madre. Sin miedo, sin confusión. Solo tostadas. Mi corazón latió con fuerza. Sí, dije, poniéndome de pie. Puedo hacer tostadas. En la cocina, rompí algunos huevos en un cuenco, la cáscara de uno se rompió mal y envió pedazos dentados a la yema. Maldije en voz baja y los saqué con una cuchara. Dani entró arrastrando los pies y se deslizó en uno de los taburetes del mostrador, con el pelo desordenado, las mejillas rosadas por el sueño. «Pareces cansada», dijo. «Pareces un puercoespín salvaje», le respondí suavemente. Él sonrió, luego olfateó el aire dramáticamente. «¿Estás cocinando?» «Puedo cocinar», dije, levantando la sartén y poniéndola en el quemador. «A veces. Bajo circunstancias extremas. Con supervisión». Apoyó la barbilla en el mostrador, mirándome como si fuera una concursante de un programa de cocina bajo presión. «¿Vas a disparar la alarma de humo?» «Solo si las cosas van realmente bien». «Genial». No pude evitarlo. Me reí. Realmente me reí, fuerte y repentino y desde mi vientre, el sonido sacudiendo algo suelto en mi pecho. Dani sonrió más ampliamente, orgulloso de sí mismo. «Esa es la primera vez que te ríes en mucho tiempo», dijo. No fue una pregunta. Lo miré, sorprendida por la claridad con la que me veía. Los niños no se pierden mucho, especialmente los tranquilos. Bueno, dije, han sido un par de días pesados. Inclinó la cabeza. ¿Por mamá? Dudé, no porque no quisiera decir la verdad, sino porque no quería herirlo con ella. En cambio, respondí suavemente, porque ser adulto es difícil a veces. Pero has estado increíble. Él no presionó. Solo se encogió de hombros un poco y observó cómo raspaba los huevos en dos platos que no combinaban. Me gusta aquí, dijo de repente entre bocados de tostada. No es ruidoso como la casa de mamá. Tragué saliva. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Dani. Me miró de nuevo, con el ceño fruncido. ¿En serio? Algo cambió en ese momento. No una declaración, no un contrato, solo un destello de confianza. Un pequeño hilo formándose entre nosotros, silencioso pero fuerte. Tus huevos saben a tristeza, dijo de repente, con el rostro serio. Lo miré fijamente y luego me eché a reír de nuevo. No están tan mal, protesté. Dio otro bocado y masticó pensativamente. Son como la versión alimentaria de un lunes. Bien, Gordon Ramsay, la próxima vez te harás los tuyos. Comimos en el mostrador con la luz del sol colándose, iluminando las grietas en las paredes y el polvo en los estantes, pero de alguna manera haciendo que todo se sintiera más cálido, más vivo, como si tal vez este lugar pudiera ser un hogar, no solo una solución provisional. Después del desayuno, Dani sacó su blog de dibujo, algo que ni siquiera sabía que había traído consigo. Mientras dibujaba algo que se parecía sospechosamente a mí sosteniendo un extintor de incendios junto a una tostada quemada, me quedé junto al fregadero lavando los platos y pensando que tal vez podría hacer esto. No solo en modo de supervivencia, sino de verdad. No porque Vanessa se hubiera ido, no porque no tuviera otra opción, sino porque quería.
Me giré para mirar a Dani de nuevo. Su rostro estaba tranquilo, concentrado, seguro. Me apoyé en el mostrador y susurré por lo bajo, tal vez podamos resolver esto. La tostada no se había quemado. Los huevos no lo habían matado, y yo no me había desmoronado. El sol seguía brillando a través de las persianas. Y por primera vez en semanas, no sentí que el cielo estuviera a punto de colapsar. Solía pensar que estaba ocupada antes, cuando mi vida eran solo llamadas de clientes, plazos y depurar código hasta que mis ojos se cruzaban. Pero este caos tranquilo y cuidadoso de criar a un niño que no es tuyo, pero que te necesita como el aire. Esto era un tipo diferente de plenitud. Los días comenzaban temprano ahora. Me levantaba antes del amanecer para exprimir un par de horas de trabajo independiente, principalmente contratos de desarrollo de backend de viejos contactos y algunas limpiezas de UX para pequeñas empresas locales que intentaban mantenerse a flote. Después de eso, empacaba el almuerzo de Dani, revisaba su inhalador, y lo llevaba a la escuela, a pesar de que juraba que podía manejar las 5 cuadras solo. Hazme el favor, yo decía. No estoy hecho de cristal, se quejaba él, subiéndose la cremallera de la mochila. Lo sé, yo respondía, pero aún así me gusta verte llegar a las puertas principales. Él ponía los ojos en blanco, pero siempre me dedicaba una sonrisa de lado antes de girarse para irse. Luego me apresuraba a mi segundo turno, generalmente en una librería en Capitol Hill que pagaba más en café gratis y magdalenas sobrantes que en salarios reales. También trabajaba los fines de semana, haciendo soporte técnico remoto por las tardes mientras Dani jugaba tranquilamente en la esquina con viejos legos o se perdía en un libro. El dinero escaseaba, más de lo que admitiría en voz alta. Había días en que me saltaba las comidas para estirar los comestibles, y noches en que me quedaba despierta calculando cuántas semanas tenía hasta que la receta de Dani necesitara ser reabastecida. Pero de alguna manera, lo hacíamos funcionar. Nos convertimos en un equipo. Nuestras noches se asentaron en un ritmo que nunca supe que necesitaba. Tareas en la mesa de la cocina, pasta sobrante recalentada de 3 maneras diferentes, y el suave sonido de la risa de Dani cuando intentaba pronunciar palabras en los libros de fantasía que leía en voz alta antes de acostarse. Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana y nuestro pequeño apartamento brillaba con esa acogedora luz ámbar que solo se obtiene de una sola lámpara vieja, me senté frente a él mientras se inclinaba sobre una hoja de trabajo de matemáticas. Estaba medio distraída, revisando notas de proyectos en mi portátil cuando algo me hizo detenerme. No solo estaba llenando espacios en blanco. Estaba resolviendo problemas 2 o 3 años por delante de su nivel de grado. Me incliné, parpadeando. Espera, ¿cómo hiciste ese? Dani se encogió de hombros como si nada. Vi un vídeo en línea sobre factores primos, y recordé lo que dijiste sobre los patrones. Sostuvo el papel, con los ojos brillantes. Me quedé mirando el papel, luego a él. Eres una especie de genio, chico. Sus mejillas se pusieron de un rojo intenso. Solo porque tú me ayudas. No, en serio, me recosté, sonriendo. Eres molestamente inteligente. El tipo de inteligencia que hace que los niños suban de grado. ¿No sería eso raro?, preguntó en voz baja. Todos me mirarían. Sí, dije. Te mirarían y dirían, vaya, ese niño es increíble, punto. Él sonrió al papel, su lápiz golpeando suavemente el borde de la página. Mamá solía decir que yo era demasiado. Las palabras fueron tranquilas, casi casuales. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. Ella estaba equivocada, dije. No eres demasiado. Eres simplemente más de lo que ella sabía cómo manejar. Él levantó la vista. ¿Crees que soy demasiado? Dani, me incliné hacia adelante, con la voz firme. Creo que eres exactamente quien se supone que debes ser, y tengo suerte de poder estar cerca para verlo. El silencio que siguió no fue pesado. Fue cálido. Volvió a garabatear respuestas, tarareando un poco por lo bajo. Lo observé, preguntándome cuánto tiempo había estado esperando que alguien simplemente lo viera. No como un problema a resolver, no como una responsabilidad a eludir, sino como una persona en la que vale la pena invertir. El chico era brillante, curioso, gentil de maneras que me hacían protectora con él de una manera profunda.
Cuando terminó el último problema, me empujó el papel y sonrió. Deberías hacer un trofeo para el mejor tutor. Oh, debería ahora. Él asintió solemnemente. Ganarías el segundo lugar. ¿Segundo? Yo ganaría el primero. Él dijo sin inmutarse, me moriría de risa. Mientras recogía la mesa y enjuagaba nuestras tazas de chocolate tibio, vi mi reflejo en la ventana de la cocina, cansada, sin duchar, con una sudadera que no había lavado en días. Pero me veía orgullosa, como alguien que estaba haciendo algo que importaba, como alguien que estaba construyendo algo una noche a la vez. Las mañanas de sábado se habían convertido en mi santuario. Sin prisas, sin dejar a nadie en la escuela, sin llamadas de clientes antes del café, solo quietud, del tipo que tararea bajo y pacífico a través de los huesos de un cuerpo cansado. Estaba envuelta al estilo burrito en mi edredón, el cielo afuera todavía más gris que azul, cuando un olor extraño me sacó del sueño. No extraño malo, extraño inesperado, cálido, dulce, como vainilla y algo ligeramente quemado. Mis ojos se abrieron de golpe. Me senté en la cama, escuchando. Ahí estaba de nuevo, tintineando en la cocina, un cajón cerrándose de golpe, el inconfundible sonido de algo golpeando una sartén caliente. Salté de la cama, mi corazón ya acelerado. ¿Dani? No hubo respuesta. Caminé por el pasillo en calcetines, siguiendo el rastro de olores que se hacía más fuerte con cada paso. Mantequilla, jarabe e inconfundiblemente humo. Doblé la esquina y me congelé en la puerta. Dani estaba parado en medio de la cocina, harina en su camisa, un delantal 2 tallas más grande atado torcidamente alrededor de su cintura, sus rizos erizados en todas direcciones. En la estufa, una sartén chisporroteaba con algo dorado y grumoso. El mostrador detrás de él era un caos, cáscaras de huevo, una botella de jarabe acostada de lado, un plato apilado con panqueques que variaban en grados de comestibilidad. Se giró y sonrió. ¡Sorpresa! Hice el desayuno. Parpadeé. ¿Hiciste todo esto? Sí, dijo orgullosamente, levantando la espátula como un trofeo. Miré la estufa. Un panqueque se estaba ennegreciendo actualmente como un pequeño meteoro. Me apresuré hacia adelante y lo tiré del quemador, riéndome a pesar de mí misma. Vas a disparar la alarma de humo. Él se encogió de hombros. Entonces tendremos panqueques y un simulacro de incendio. Me volví hacia él, mi corazón hinchándose de una manera que me tomó por sorpresa. No tenías que hacer esto. De repente pareció inseguro. Me arrodillé frente a él, asimilando cada detalle desordenado. El jarabe en su manga, la mancha de huevo en su mejilla, la esperanza nerviosa en sus ojos. No tenías que hacerlo, repetí, más suave ahora. Pero hiciste todo mi año. Su rostro se iluminó, y sin pensarlo, me abrazó por el cuello. Lo abracé fuerte, enterrando mi rostro en su hombro. No había rastro de obligación en este momento. Ninguna sensación de conformarse o simplemente sobrevivir. Era amor, sólido y simple, y ganado en panqueques y jarabe y desorden matutino. Feliz sábado, murmuró contra mi cabello. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, probé uno de los panqueques. Fue único. Chicloso en algunos lugares, crujiente en otros, con un borde quemado que podría competir con el carbón. Dani me miró tomar un bocado, con el rostro inexpresivo. Sé honesto. Escala del 1 al 10. Masticé pensativamente. Yo diría un sólido 4.7. Él jadeó con horror simulado. Sobre 10. Sobre 5. Estalló en carcajadas, jarabe goteando de su tenedor. Está bien, la próxima vez mediré la harina. Tal vez. Comimos despacio, hablando de nada y de todo, su proyecto de ciencias, el libro que estaba leyendo, una ardilla que vio resbalar en la acera helada la semana pasada que, según él, merecía su propio vídeo viral. En algún momento, me di cuenta de que no estaba pensando en facturas o trabajo o Vanessa o la lista interminable de lo que no teníamos. Simplemente estaba aquí, en una pequeña cocina con panqueques quemados y encimeras pegajosas y un niño que de alguna manera hacía que este desorden se sintiera como un hogar. Después de que terminamos, Dani se puso de pie y comenzó a recoger los platos.
No tienes que hacer eso, dije. Él se encogió de hombros. Tú cocinas, yo limpio. Pensé que cocinaba mal. Exacto, dijo con una sonrisa. Por eso estoy limpiando. No podía dejar de sonreír. Había algo firme en este ritmo que habíamos construido, como un latido. Un latido que no sabía que necesitaba, pero que ahora no podía imaginar perder. Más tarde esa mañana, lo observé desde la ventana mientras se abrigaba y salía corriendo a lanzar bolas de nieve a los troncos de los árboles en el patio. Su risa resonó por la escalera. Por una vez, no sentí el dolor de esperar refuerzos, de que Vanessa llamara, de que alguien más apareciera y se hiciera cargo. Ya no había espera. Éramos nosotros, y eso era suficiente. La clínica estaba más tranquila de lo habitual esa mañana. No había niños tosiendo en la sala de espera. Ningún programa de entrevistas diurno a todo volumen en el televisor montado. Solo el suave susurro de papeles y el zumbido de las luces fluorescentes vibrando débilmente en lo alto. Dani se sentó a mi lado en una de las sillas de gran tamaño, con las piernas colgando bajo él, agarrando un libro con las esquinas dobladas que había traído para distraerse. Parecía tranquilo. Yo no. Había estado aquí suficientes veces para saber cómo podían ir estas visitas. Algunos días eran buenas noticias. Otros días, se sentía como si el suelo se agrietara bajo mis pies un poco más. La salud de Dani había mejorado. No había sibilado en semanas. No había necesitado su inhalador de emergencia desde que pasó el último frente frío. Pero las enfermedades crónicas no se preocupan por el esfuerzo. No les importa lo mucho que ames a alguien. Aparecen cuando quieren. Miré de reojo hacia él. Su rostro estaba medio escondido detrás del libro, pero podía ver el borde de una sonrisa. Estaba moviendo los labios al leer las palabras. ¿Estás nervioso?, pregunté, tratando de sonar casual. Él negó con la cabeza. En realidad no. Tú sí. Levanté una ceja. ¿Cómo lo sabes? Estás haciendo lo de rebotar la pierna, dijo sin levantar la vista. Y tus labios están haciendo esa cosa de línea apretada que hacen cuando finges que no estás preocupada. Lo miré fijamente, impresionada y ligeramente traicionada. ¿Me has estado estudiando? Finalmente levantó la vista, sonriendo. No eres tan misteriosa, Lauren. Sonreí y le alboroté el pelo, agradecida por la ligereza que me daba sin siquiera intentarlo. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió y la doctora Mora entró, portapapeles en mano, gafas deslizándose por su nariz. Había sido la neumóloga pediátrica de Dani desde el principio, cálida, aguda y nunca una de las que endulzan la verdad. Hola, ustedes dos, saludó, cerrando la puerta tras ella. ¿Cómo está mi alborotador favorito? Dani se enderezó. Sin sibilancias. Excelente. Veamos si tus pulmones están de acuerdo contigo. Ella realizó el examen con su habitual calma precisión, escuchando su respiración, revisando los niveles de oxígeno, presionando suavemente a lo largo de su caja torácica mientras le hacía preguntas que él respondía con práctica facilidad. Me senté rígidamente en la silla de la esquina, agarrando el reposabrazos como si pudiera anclarme en su lugar. Mi corazón latía con fuerza cada vez que el monitor emitía un pitido o ella se detenía a garabatear una nota. Cuando finalmente se enderezó, su expresión fue indescifrable durante medio segundo. Luego sonrió. Bueno, dijo, girándose para mirarme completamente. Seré honesta. Estoy impresionada. Parpadeé. ¿En serio? Sus pulmones están mucho mejor que en su última visita. La inflamación ha disminuido, sus números de flujo máximo han subido y está respondiendo maravillosamente a los medicamentos de mantenimiento. Sigue así, dijo, su sonrisa se ensanchó, y va a vivir una vida plena y activa. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que se liberó en un escalofrío. Dani me miró, con los ojos muy abiertos, y buscó mi mano. La tomé sin pensar, apretándola con fuerza. ¿Estás llorando?, preguntó suavemente, inclinando la cabeza. Parpadeé rápidamente. No, estás viendo cosas. ¿La doctora?
Mora se rió entre dientes. Esta es una buena noticia, Lauren. Significa que la consistencia, los medicamentos, la rutina, la estabilidad. Está funcionando. La palabra estabilidad resonó en mí como una campana. No había sido fácil, las noches trabajando, recortando cupones, el pánico silencioso cada vez que la farmacia enviaba un mensaje de texto sobre una recarga, pero estaba funcionando. Él estaba bien. Vamos a estar bien, susurré, sobre todo para mí misma. Dani me sonrió. Te lo dije. Pasé mis dedos por su cabello y asentí. Sí, lo hiciste. ¿La doctora? Mora me entregó el plan de atención actualizado y me recordó el próximo seguimiento en 3 meses. Le di las gracias, todavía aturdida por el alivio, y ayudé a Dani a ponerse la chaqueta. En el camino a casa, él saltó delante de mí en la acera, pateando montones de hojas secas que habían volado hacia la cuneta. El aire era fresco y limpio, con el olor a pino distante. Lo observé, a este chico brillante al que no había dado a luz, pero que de alguna manera me pertenecía de todos modos, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No miedo, no culpa. Esperanza. Ya no estábamos sobreviviendo. Estábamos viviendo. El día que llegó el sobre de Stanford, lloré incluso antes de abrirlo. Dani estaba a mi lado en los escalones de la entrada, sosteniendo el paquete grueso y brillante como si pudiera desaparecer. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Él ya lo sabía. En algún lugar de sus huesos, siempre había sabido a dónde iba. Lo abrí por él de todos modos porque me lo pidió. Y cuando leí las palabras en voz alta, nos complace ofrecerle la admisión, cerró los ojos y exhaló el tipo de aliento que una persona contiene durante años. Beca completa. Hasta el último centavo. Lo abracé y me aferré a él con todas mis fuerzas. 3 semanas después, le entregué un juego de llaves. Estaban resting en una pequeña caja roja, no muy diferente a un joyero, envuelta en papel dorado que había sido reutilizado tantas veces que tenía líneas de pliegue de fiestas pasadas. Me miró, confundido, luego abrió la tapa y se quedó mirando. El Attachback, susurró. El rojo que seguía señalando en el lote del concesionario. El que dijiste que era demasiado. Sonreí, mi corazón acelerado. Es tuyo. Pero, Lauren. Su voz se quebró. Es usado, sí, pero confiable, bajo kilometraje, bueno en gasolina, y lo que es más importante, tuyo. No le dije que había vaciado mis ahorros de emergencia por él, o que había rechazado unas vacaciones con amigos para hacer el último pago. Solo observé cómo sus ojos se ponían vidriosos y supe que valía cada dólar. No tenías que hacerlo. Toqué su rostro. Pero quería. Me abrazó con el abrazo más fuerte que jamás había recibido de él, una mano todavía aferrada a las llaves. Esa noche, encendí una vela en la ventana como siempre lo hacía cuando él estaba conduciendo, solo hasta que llegaba a casa. Estaba acurrucada en el sofá con un libro que en realidad no estaba leyendo cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Debería haber dejado que fuera al buzón de voz, pero no lo hice. Hola. Una voz que no había escuchado en más de un año flotó, dulce y almibarada. ¿Lauren? Hola, soy Vanessa. Me senté derecha. Mis dedos se enfriaron. Escuché que mi hijo entró a Stanford, gorjeó ella. Eso es increíble. Estoy tan orgullosa de él. Mi corazón golpeó en mi pecho. Me levanté, caminando lentamente hacia la cocina como si el movimiento pudiera anclarme. Perdiste el derecho a decir eso, dije, cada palabra aguda y deliberada. Oh, vamos, se rió ella. No seas así. Sigue siendo mi hijo. No dije nada. Mi silencio le dio espacio para envalentonarse. Sé que no hemos hablado, continuó, su voz cambiando. Pero estaba pensando que tal vez es hora de reconectarnos. Tal vez vuele para el fin de semana de la mudanza. Estar allí para él, ya sabes, para que vea que me importa. No pude evitarlo. Me reí, un sonido corto y amargo. ¿Ahora? Pregunté. ¿Ahora quieres estar allí? Ella se erizó. Pude escucharlo en la pausa.
Todavía soy su madre, Lauren. No tienes derecho a borrar eso. Presioné una mano contra mi pecho, deseando que mi respiración se ralentizara. Tú te borraste a ti misma. Oh, por favor. Le di la vida. No actúes como si fueras una santa. No, susurré. Solo soy la que se quedó. La línea se quedó en silencio. Aún no colgó. Ella no sabía qué decir a eso. Tal vez nunca lo había sabido. Finalmente, su voz regresó, más fría ahora. Él me buscará algún día. No puedes alejarlo de mí para siempre. No respondí. Simplemente terminé la llamada y luego eliminé el número. De vuelta en la sala de estar, la vela parpadeó en la ventana. Minutos después, escuché el crujido de los neumáticos en el camino de entrada, luego el familiar chirrido de la puerta principal. Dani entró, sonriendo, con las llaves en la mano. Ella conduce como un sueño. Forcé mi voz a ser firme. ¿Bien? Te lo mereces. Se dejó caer en el sofá a mi lado. ¿Estás bien? Dudé. Luego lo miré. Realmente lo miré. Fuerte, amable, completo. Lo estoy ahora. La casa se sentía más tranquila ahora, a pesar de que no estaba vacía. Dani solo se había ido unas pocas semanas cuando me sorprendí poniendo 2 platos para la cena o mirando el reloj pensando que ya debería estar en casa. Luego recordaba que estaba al otro lado del estado, no solo al otro lado de la calle. Y de alguna manera, la quietud no dolía. Zumbaba, suave y lleno de propósito. Me llamaba todos los domingos sin falta, y no solo con actualizaciones sobre clases o profesores. Aunque sí me dijo emocionado que su profesor de informática ya le había pedido ayuda con un proyecto de investigación. Me habló como si todavía fuera parte de su mundo, como si mi opinión importara, como si todavía fuera su persona. A veces lo escuchaba apresurándose entre clases, viento de fondo, o el ruido de los platos mientras trabajaba turnos nocturnos en el comedor del campus. Solo unas pocas horas a la semana había dicho. No es gran cosa. Unos meses después de su primer año, recibí una notificación de Venmo para comestibles. Compra el cereal del bueno esta vez. Me senté y lloré cuando lo vi. No se trataba del dinero. Era el pensamiento, el cuidado, el peso completo de ello. Habíamos vivido tanto tiempo en modo de supervivencia que las cosas pequeñas se sentían sagradas. Como alguien que recuerda cómo tomas tu café o sabe que marca de tostadas no se queda rancia en 2 días. El invierno llegó rápido ese año, y también la fría realidad de que mi viejo Corolla, el coche que había transportado a Dani a visitas médicas, ferias de ciencias y carreras nocturnas a la farmacia, finalmente estaba muriendo. La luz de verificación del motor no solo brillaba. Estaba parpadeando ahora, como una sirena. Hice las paces con él, en cierto modo. Nos había servido bien. Me las arreglaría. Siempre lo hacía. Pero entonces, una tarde lluviosa de jueves, abrí la puerta principal para agarrar un paquete. Y ahí estaba él, Dani, en el porche, la chaqueta empapada, el pelo revuelto, los brazos llenos de comestibles y una sonrisa salvaje en su rostro. Misme, dijo. Estaba demasiado aturdida para hablar. No contestaste tu teléfono, agregó, entrando. Así que, pensé que vendría a asegurarme de que todavía estabas viva. Giró las bolsas sobre el mostrador de la cocina, leche, huevos, galletas con chispas de chocolate que me gustaban pero que nunca compraba para mí, y luego se giró hacia mí, limpiándose la lluvia de las mejillas. Se supone que debes estar en Palo Alto, logré decir. Es semana de lectura. Tuve el fin de semana libre. Levantó la mano. Pero antes de que digas algo más, vamos de compras mañana. Parpadeé. ¿De compras? Para un coche, dijo claramente. Tu coche está en soporte vital. Dani, no, eres un estudiante, no tienes. He estado ahorrando, dijo como si no fuera gran cosa. Trabajos en el campus, tutoría, trabajo independiente de tecnología. Tengo suficiente, y no es un regalo. Es un agradecimiento. Lo miré fijamente, mi corazón retorciéndose.
No deberías ser tú quien me cuide, dije suavemente. Él sonrió, tranquilo y seguro. Tú ya lo hiciste. Mis brazos lo rodearon antes de que siquiera supiera lo que estaba haciendo. Ahora era más alto, sólido, pero todavía se inclinaba en el abrazo como ese niño de 10 años que solía encogerse ante los sonidos repentinos y dormía con su oso bajo un brazo. No hice nada especial, susurré. Hiciste todo, dijo. Al día siguiente, compramos un modesto sedán usado en un color verde bosque profundo. Nada llamativo, solo confiable, resistente, como el amor que construimos. Me entregó las llaves de la misma manera que yo se las entregué a él una vez, con los ojos brillantes, las manos firmes. Y me di cuenta de que esto no se trataba solo del coche. Se trataba de saber que habíamos llegado al otro lado. No perfecto, no indoloro, sino completo. Era mediados de julio y las ventanas del apartamento estaban abiertas de par en par para dejar entrar la brisa que finalmente llegó después de una semana sofocante. Estaba descalza en la cocina, con salsa marinara en la mejilla, mitones de horno colgando de mis dedos. La lasaña burbujeaba. La ensalada se marchitaba ligeramente por demasiada atención. Y había recalentado el pan de ajo 3 veces solo para mantenerme ocupada porque Dani traía a alguien a casa. No solo alguien. ¿Ella? Nina, su novia. Habíamos hecho videollamadas 1 o 2 veces, intercambiado saludos corteses durante las llamadas, pero esta noche era diferente. Esto ya no era casual. Este era territorio de conocer a la familia. Y de alguna manera, yo era la familia. Él no había dicho esas palabras exactamente, pero las sentí en cada detalle. La forma en que limpió el apartamento de arriba a abajo. La forma en que se aseguró de que yo no estuviera trabajando tarde. La forma en que llegó a casa 2 horas antes por si la lasaña necesitaba ayuda. Es dulce, me dijo esa mañana. Inteligente. Me mantiene con los pies en la tierra. Y traté de no dejar que mi estómago se revolviera por lo mayor que sonaba cuando lo dijo. Ahora, mientras limpiaba el mostrador por 4ª vez, escuché las llaves en la puerta. Me giré. Mi corazón dio un vuelco. Él entró primero, más alto que nunca con su habitual confianza, y a su lado, una pequeña morena en un vestido de verano, llevando un ramo de girasoles torpemente en una mano. Hola, dijo ella alegremente, avanzando antes de que él pudiera siquiera presentarnos. Debes ser Lauren. He estado esperando para conocerte por siempre. Parpadeé, tomada por sorpresa por su calidez. Hola, Nina. Entra, por favor. Dani me dedicó una pequeña sonrisa orgullosa a sus espaldas. Ella me entregó las flores, con las mejillas sonrojadas. No sabía qué traer, así que pensé que estas eran seguras. Son perfectas, dije, tratando de no emocionarme por un ramo. Gracias. La cena fue incómoda al principio. Me preocupé demasiado. Dani me molestó por ello. Nina se rió nerviosamente. Pero una vez que todos nos sentamos y los platos estuvieron llenos, el ambiente se suavizó. Era fácil hablar con ella, brillante, curiosa, no demasiado pulida. Hizo preguntas. Escuchó. No se inmutó cuando Dani compartió historias sobre crecer con asma y estrés financiero. No apartó la mirada cuando mencioné trabajar en 3 trabajos para llegar a fin de mes. Ella simplemente lo entendió, y me gustó por eso. A mitad del postre, tiramisú comprado en la tienda que Dani juró que era lo suficientemente auténtico, dejó su tenedor y se aclaró la garganta. Quería que la conocieras aquí, dijo, con la voz firme. Porque este lugar es parte de quien soy. Todo lo que he hecho, todos los lugares a los que he ido. Comenzó aquí. Nina lo miró, luego a mí, esperando. Él se giró hacia ella y agregó, te dije antes, no tuve la infancia más fácil. Lo recuerdo, dijo ella suavemente. Él asintió. Pero lo que no te dije lo suficiente es que tuve a alguien. Alguien que apareció, que hizo sopa cuando estaba enfermo, que trabajó hasta medianoche y aún así apareció en cada evento escolar con una sonrisa, que nunca se rindió conmigo. Mi aliento se cortó en mi garganta. Me miró entonces, realmente me miró. Quiero que conozcas a la persona que me crió.
La habitación se quedó en silencio. Nina sonrió suavemente, como si esto no fuera una sorpresa para ella, como si ya lo supiera. Él habla de ti todo el tiempo, dijo. ¿Cómo? Todo el tiempo. No podía hablar. Mi mano cubrió mi boca antes de que las lágrimas pudieran escapar. Siempre había sabido que me amaba. Lo había visto en las notas que dejó antes de irse a la universidad, en la forma en que llamaba cuando no necesitaba nada. Pero esto era diferente. Esto era reconocimiento. Esto era verdad. Busqué su mano al otro lado de la mesa y la apreté. Él me devolvió el apretón, con los ojos brillantes. En ese momento, no me sentí como la tía que intervino. No me sentí como un reemplazo. Me sentí como mamá. La lluvia había estado cayendo constantemente desde la mañana, tamborileando contra las ventanas en un pulso rítmico e implacable. Estaba acurrucada en el sofá con un libro, una manta sobre mis rodillas, y el tipo de calma que solo viene después de años de aprender a respirar a través de las tormentas. Dani estaba arriba empacando. Regresaba a la escuela al día siguiente, y habíamos pasado la mayor parte del fin de semana comiendo sobras, viendo películas viejas y fingiendo que la despedida ya no se cernía en los rincones de cada conversación. Entonces vino el golpe. 3 golpes fuertes en la puerta, seguidos por el fuerte timbre. Lo supe incluso antes de levantarme. Algunos instintos nunca se desvanecen. Cuando abrí la puerta, Vanessa estaba en el porche, empapada. Una maleta a sus pies y una sonrisa demasiado brillante extendida por su rostro. Sorpresa, dijo como si esto fuera normal. Pensé que era hora. No me moví. El olor a perfume barato y tela húmeda se coló. Su lápiz labial estaba corrido, su rímel comenzaba a correrse. ¿Hora de qué? Pregunté. De ver a mi hijo, dijo ella. Reconectar. Ha pasado demasiado tiempo, ¿no crees? El asa de la maleta se deslizó de su mano y cayó al porche. No respondí. Simplemente me hice a un lado. Ella lo tomó como permiso y entró, con los ojos escaneando la habitación como si le perteneciera. Se ve igual, murmuró. Un poco más estrecho, más acogedor, tal vez. Dani bajó las escaleras justo cuando ella cruzaba el umbral de la sala de estar. Se detuvo en el escalón inferior. Ahora era más alto que ella, con los hombros cuadrados, los ojos indescifrables. Vanessa se congeló cuando lo vio. Dani respiró. Oh, cariño, mírate, tan crecido. Él no sonrió, no se movió. Ella dio un paso tentativo hacia él, con las manos ligeramente extendidas, pero él no se encontró con ella a mitad de camino. Aquí no eres una invitada, dijo, con la voz plana. Ella parpadeó. ¿Qué? Eres una extraña. Las palabras aterrizaron como cristales rompiéndose en azulejos. Su boca se abrió, pero no salió nada. Solo un aliento entrecortado y el sonido de su corazón rompiéndose en tiempo real. Dani se giró hacia mí entonces, tranquilo y firme. Todavía te gusta ese sedán azul, ¿verdad? Asentí lentamente, insegura de lo que estaba haciendo. Él volvió a mirar a Vanessa. Iba a sorprenderla con él el próximo fin de semana. Pensé en cambiar el hatchback. Ella se merece algo mejor. Vanessa se tambaleó un paso hacia atrás, el rímel manchándose ahora. Dani, por favor. Cometí errores. Lo sé, pero sigo siendo tú. No, interrumpió él, tranquilo pero firme. Tuviste una opción. La tomaste, y ahora estoy tomando la mía. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Lo envenenaste contra mí. No, dijo Dani antes de que yo pudiera hablar. Ella me salvó de ti. El silencio que siguió fue pesado. Final. El labio de Vanessa tembló. Agarró su maleta y retrocedió hacia la puerta. Yo solo. Pensé que tal vez podría arreglar las cosas, susurró. Dani no respondió. Se giró, regresó a la lluvia y no miró hacia atrás. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado.
La luz del sol se inclinó a través del suelo de la cocina, atrapada en el vapor que se elevaba de 2 tazas de té que no combinaban. Dani estaba sentado en la mesa con su sudadera con capucha, una rodilla levantada contra su pecho, navegando por su teléfono como cualquier otro veinteañero en una mañana tranquila, como si nada hubiera destrozado el aire la noche anterior. Y en cierto modo, nada lo había hecho, porque ella se había ido. Vanessa no había llamado, no había enviado mensajes de texto, no se había quedado en el porche en alguna súplica final. Se fue sin otra palabra, como si el silencio fuera su última confesión. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Hice huevos, dije, deslizando un plato frente a él. No huevos de lunes, los buenos. Él levantó la vista y sonrió. No los quemaste. No empieces. Él se rió entre dientes y comenzó a comer. Había una quietud entre nosotros, pero no del tipo pesado. No del tipo que espera a que la pena se asiente. Este era más fácil, familiar. El tipo que llena una habitación de paz porque no hay que decir nada para que se entienda. Habíamos enfrentado lo peor de ella, y no nos deshizo. Después del desayuno, enjuagué los platos mientras elogiaba el correo. La normalidad de esto era casi surrealista. Ella lo intentará de nuevo, dije finalmente, sin darme la vuelta. Se quedó en silencio por un momento. Sí, tal vez. Yo solo. Exhalé. No quiero que cargues con ese peso. No lo estoy, dijo, dejando los sobres. Hablé en serio, ¿sabes? Tomé mi decisión. Me giré para mirarlo. ¿Estás seguro? Me miró a los ojos con algo suave pero firme. Lauren, estoy en casa. Tragué saliva. ¿Estás bien? Él dio esa misma sonrisa torcida que solía dar cuando tenía 10 años y no quería que me preocupara. Estoy bien, dijo. ¿Tú? Hice una pausa, sintiendo que la pregunta se asentaba en mi pecho. Esta versión de la vida, sin ella acechando en el borde, se sentía ligera. No como algo que falta, sino algo sanado. Asentí. Mejor que nunca. Esa noche, vimos una película a la que ninguno de los dos prestó realmente atención, intercambiando comentarios y viejos chistes. Cuando se quedó dormido en el sofá, una pierna colgando del costado como si todavía viviera aquí a tiempo completo, no lo desperté. En cambio, me senté en el tenue resplandor de la pantalla, bebiendo té frío y escuchando el sonido de su respiración, constante, fuerte, vivo. Vanessa se había convertido en lo que siempre estuvo destinada a ser, un fantasma en nuestra historia. Y los fantasmas no pueden rondar un hogar lleno de amor. La capilla era pequeña, iluminada por el sol y llena de flores silvestres que Dani había insistido en elegir él mismo. Él estaba al frente, la corbata ligeramente torcida como siempre, pero su postura firme, segura. A su lado, Nina brillaba en su vestido color marfil, su mano suavemente envuelta alrededor de la suya. Y yo, estaba en el altar, no como invitada, ni siquiera como espectadora, sino como la madre del novio. El suave vestido azul que Nina me ayudó a elegir hace semanas ondeaba ligeramente con la brisa que entraba por las puertas laterales abiertas. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba tranquilo. No había señales de Vanessa, ni mención de ella, ni siquiera un susurro de parientes lejanos. Dani había sido claro desde el principio. Tú me criaste, dijo simplemente. La ceremonia fue corta, hermosa. Hubo lágrimas, por supuesto. Risas también, cuando el portador del anillo, el sobrino de 3 años de Nina, intentó comerse las flores. Pero sobre todo, fue alegría. Alegría innegable, desbordante. Más tarde, en la recepción, Dani se puso de pie con una copa de champán en la mano, golpeándola suavemente para pedir silencio. No hablaré mucho, dijo, mostrando una sonrisa tímida. Pero hay una persona a la que necesito agradecer. Se giró hacia mí, con la voz firme. A la mujer que me dio un hogar, un futuro y un corazón. Mamá, te amo. La sala estalló en aplausos. Pero todo lo que pude hacer fue sonreír a través de las lágrimas. Porque en ese momento, supe la verdad que me había costado años creer. Nunca fui la suplente. Siempre había sido la que importaba.
Ese fue el final de mi historia. El día que estuve en la boda de mi hijo y me di cuenta de que el amor no se trata de quien te da a luz, sino de quien se queda cuando es más difícil. A veces todavía me pregunto si Vanessa apareció ese domingo lluvioso con una maleta, diciendo que quería reconectar. ¿Estaba realmente tratando de cambiar, o era simplemente demasiado tarde para deshacer el daño? ¿E hizo lo correcto al finalmente regresar, incluso si le costó todo? Dime en los comentarios qué piensas. ¿Hizo lo correcto o no? Y si este viaje significó algo para ti, por favor dale a me gusta a este vídeo y suscríbete, porque historias como la mía me recuerdan que nunca estamos solos en las decisiones que dan forma a nuestras vidas.